El vapor se alzaba desde las enormes ollas de acero inoxidable mientras María Elena Vázquez picaba cebollas con la precisión de un cirujano. Sus manos, curtidas por años de trabajo en cocinas industriales, se movían con una destreza que pocos apreciaban. A los 32 años, había encontrado su refugio en la base naval de Coronado, donde preparaba comidas para los soldados más élite del mundo, los Navy SLS. Nadie sabía que antes de convertirse en la cocinera más respetada de la base, María Elena había crecido en las montañas de Michoacán, donde su padre, un exmilitar mexicano, le había enseñado a disparar cuando apenas tenía 12 años. La precisión, le decía mientras ajustaba su posición, no viene de la fuerza, sino de la paciencia y la respiración correcta. Esas lecciones quedaron grabadas en su memoria, aunque nunca imaginó que las necesitaría. La base bullía de actividad aquella mañana de octubre. Los SS del TEAM-6 se preparaban para una misión clasificada en territorio hostil. María Elena conocía a cada uno de ellos por su orden favorita. El teniente Morrison siempre pedía huevos revueltos sin sal. El sargento Chen prefería avena con frutas, y el comandante Williams nunca desayunaba, solo café negro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos cansados. Mientras servía el desayuno, escuchó fragmentos de conversación. Hablarían de una operación de rescate en una zona montañosa, donde terroristas mantenían rehenes civiles. La misión requería infiltración silenciosa y eliminación precisa de amenazas. María Elena fingió no escuchar, concentrándose en voltear las tortillas que había aprendido a hacer para satisfacer el paladar multicultural de la base. Vázquez la llamó el comandante Williams, acercándose al mostrador de servicio. Su comida siempre nos da suerte. Cuando regresemos, espero encontrar esos tamales que hace los viernes. María Elena sonrió, sirviendo una porción extra de huevos. No sabía que sería la última vez que vería al comandante sonreír. 2 horas después, el estruendo de los helicópteros Black Hawk se desvanecía en el horizonte. María Elena continuó con sus tareas rutinarias: inventario de alimentos, preparación del almuerzo, limpieza de equipos. Pero algo en el ambiente había cambiado. Los oficiales que permanecieron en la base caminaban con tensión, consultando constantemente sus radios. Al mediodía, las sirenas comenzaron a sonar. María Elena salió de la cocina y vio soldados corriendo hacia la sala de comunicaciones. Su corazón se aceleró cuando reconoció la expresión de pánico en el rostro del coronel Davidson, quien normalmente mantenía una compostura inquebrantable. «La misión está comprometida», gritaba alguien por el radio. «Equipo Alfa bajo fuego pesado. Necesitamos refuerzos inmediatos». Las palabras se mezclaban con estática y sonidos de disparos de fondo. María Elena se quedó paralizada, pensando en los rostros de los hombres que habían desayunado esa mañana, probablemente luchando por sus vidas en algún lugar remoto. El coronel Davidson apareció corriendo por el pasillo, su uniforme desarreglado por primera vez desde que María Elena lo conocía. «Preparen el equipo de rescate. Necesito todos los francotiradores disponibles». Su voz se quebró cuando añadió: «Hemos perdido contacto con el equipo de apoyo. Morrison y Chen están heridos. Williams está desaparecido». En ese momento, María Elena sintió algo que no había experimentado en años. La misma adrenalina que corría por sus venas cuando cazaba venados con su padre en las montañas mexicanas. Sus manos dejaron de temblar, su respiración se calmó, y algo profundo dentro de ella despertó. Los gritos y la confusión a su alrededor se desvanecieron mientras una voz interior le susurraba que tenía algo que ofrecer, algo más valioso que cualquier comida que pudiera preparar. Sin pensarlo 2 veces, se dirigió hacia el coronel Davidson, quien coordinaba frenéticamente las operaciones de rescate. Sus pasos eran firmes, decididos, como si hubiera caminado hacia este momento toda su vida. Los soldados la miraron extrañados cuando se acercó al oficial superior, una cocinera interrumpiendo una operación militar crítica. «Coronel», dijo María Elena con una voz que ella misma no reconoció, «yo puedo ayudar». Davidson la miró como si hubiera perdido la razón, pero algo en sus ojos lo hizo detenerse. Había determinación allí, una calma que contrastaba dramáticamente con el caos que los rodeaba. «Disculpe». El coronel Davidson frunció el ceño, su paciencia agotándose rápidamente. «Señora Vázquez, este no es momento para... sé disparar», lo interrumpió María Elena, su voz firme y sin vacilación. «Muy bien. Mejor de lo que probablemente imagina». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los oficiales que rodeaban la mesa de operaciones se volvieron para mirarla, algunos con incredulidad, otros con irritación apenas disimulada.
El coronel Davidson estaba a punto de despedirla cuando el sargento mayor Phillips, un veterano de múltiples despliegues, se acercó. «Coronel, con respeto, estamos perdiendo tiempo valioso. Tenemos 3 francotiradores heridos y el próximo refuerzo no llegará hasta dentro de 4 horas. Si ella dice que puede disparar». «Es una cocinera», explotó el teniente Reynolds. «Esto es ridículo. No podemos enviar personal civil, no entrenado, a una zona de combate». María Elena mantuvo la calma, aunque por dentro sentía una mezcla de frustración y determinación. «Mi padre fue capitán del ejército mexicano, especialista en montaña. Me entrenó desde niña. Puedo acertar una moneda a 400 metros». Su acento mexicano se hizo más pronunciado bajo la presión, pero sus palabras fueron claras y convincentes. El coronel Davidson la estudió intensamente. En sus 20 años de servicio, había aprendido a leer a las personas rápidamente. Había algo en la postura de María Elena, en la forma como mantenía sus manos quietas mientras otros temblaban de nervios, que lo hizo dudar. 5 minutos, anunció finalmente. «Campo de tiro. Si puede demostrar lo que dice, consideraremos sus opciones». El silencio volvió a envolver la habitación. Phillips asintió y se dirigió hacia la puerta, seguido por María Elena y un grupo de oficiales escépticos. El campo de tiro de la base era una instalación de primer nivel, con blancos automatizados y sistemas de medición láser. María Elena había pasado por allí miles de veces camino a la cocina, pero nunca había entrado. Ahora, bajo la mirada intensa de algunos de los militares más experimentados del mundo, se dirigía hacia el puesto de tiro como si fuera su lugar natural. Phillips le entregó un rifle de francotirador M24, el mismo que usaban los SLS. El arma pesaba casi 6 kilos, pero María Elena la recibió con familiaridad, inspeccionando la mira telescópica y ajustando la culata con movimientos precisos que sorprendieron a los observadores. «Blanco a 300 metros», anunció Phillips, señalando una silueta de papel apenas visible en la distancia. 3 disparos para demostrar consistencia. María Elena asintió, adoptando una posición prona que su padre le había enseñado décadas atrás. El resto del grupo se quedó en silencio. El primer disparo resonó como un trueno. En el centro exacto del blanco apareció un agujero perfecto. Los murmullos de sorpresa se acallaron cuando María Elena preparó el segundo disparo. Esta vez, el proyectil impactó apenas milímetros del primero. El tercero completó un grupo tan cerrado que los 3 agujeros podrían cubrirse con una moneda. «Dios mío», susurró el teniente Reynolds, observando el blanco a través de binoculares. «Los 3 disparos están en el centro exacto. Eso es nivel olímpico». El coronel Davidson permaneció en silencio, procesando lo que acababa de presenciar. Había visto a francotiradores profesionales con años de entrenamiento hacer grupos menos precisos. «¿Dónde aprendió a disparar así?», preguntó finalmente. «Mi padre decía que cada bala cuenta una historia», respondió María Elena, poniéndose de pie y entregando el rifle a Phillips. «La historia de la respiración, la paciencia y el respeto por el arma. Cazábamos para comer, no por deporte. Fallar significaba que la familia pasaría hambre esa noche». Phillips examina el rifle, notando cómo María Elena había ajustado instintivamente la mira para compensar las condiciones de viento, algo que muchos tiradores experimentados pasaban por alto. «Coronel», dijo en voz baja, «tenemos soldados en peligro. Si ella puede hacer esto bajo presión». «Esto no es cazar venados», Vázquez, le dijo Davidson, acercándose a ella. «Esto significa apuntar a seres humanos. Significa matar para salvar vidas. ¿Entiende la diferencia?». María Elena lo miró directamente a los ojos. Pensó en el comandante Williams riéndose de sus bromas matutinas, en Morrison pidiendo siempre una porción extra de salsa, en Chen mostrándole fotos de su hijo recién nacido. «Entiendo que mis amigos están en peligro. Entiendo que puedo hacer algo para ayudar. Y entiendo que si no actúo ahora, podría vivir el resto de mi vida preguntándome si pude haber marcado la diferencia». El radio crujió con una transmisión urgente. «Base. Aquí equipo Charlie. Hemos localizado a los rehenes, pero los francotiradores enemigos nos tienen inmovilizados. Necesitamos apoyo de fuego de precisión inmediatamente. Repito, situación crítica». Davidson cerró los ojos por un momento, tomando una decisión que podría cambiar vidas para siempre. Cuando los abrió, había algo nuevo en su expresión, determinación mezclada con desesperación controlada. 30 minutos después, María Elena se encontraba en el interior de un helicóptero 60 Black Hawk,
equipada con un uniforme táctico que le quedaba grande y un chaleco antibalas que pesaba más de lo que había anticipado. A su lado, el sargento mayor Phillips repasaba los detalles de la misión en voz alta para que pudiera escuchar por encima del rugido de los rotores. La zona de aterrizaje está a 3 kilómetros del objetivo, gritó Phillips, señalando un mapa táctico. Los terroristas tienen posiciones elevadas en estas coordenadas, aquí y aquí. Nuestros hombres están pinzados en este valle, incapaces de avanzar sin exponerse a fuego cruzado. Sus palabras se mezclaban con el viento que entraba por la puerta abierta del helicóptero. María Elena asintió, estudiando el terreno montañoso que se extendía debajo de ellos. Las formaciones rocosas le recordaban extrañamente a las montañas de Michoacán, donde había aprendido a leer el viento y calcular trayectorias. Pero ahora, en lugar de perseguir venados, tendría que neutralizar amenazas humanas. ¿Nerviosa?, le preguntó Phillips, notando cómo sus manos permanecían quietas mientras otros soldados revisaban obsesivamente su equipo. María Elena negó con la cabeza. Era extraño, pero se sentía más calmada de lo que había estado en años. Era como si todas las experiencias de su vida la hubieran preparado para este momento. El helicóptero descendió rápidamente hacia una meseta rocosa que serviría como punto de observación. Desde allí, María Elena tendría una vista clara del valle donde los SS estaban atrapados. Mientras el piloto maniobraba entre las formaciones rocosas, ella vio destellos de disparos en la distancia, pequeñas luces parpadeando en medio del paisaje árido. 30 segundos, gritó el piloto. Phillips le dio a María Elena el rifle de precisión, un M45 con mira telescópica de variable aumento. El arma era diferente al que había usado en la demostración, pero sus manos la recibieron con familiaridad instintiva. Había algo reconfortante en el peso del metal y la madera, en la precisión mecánica del mecanismo de cerrojo. Tan pronto como tocaron tierra, María Elena siguió a Phillips por un sendero rocoso hacia una posición elevada que les daba vista completa del valle. A través de sus binoculares, pudo ver las posiciones enemigas que Phillips había marcado en el mapa. 2 nidos de francotiradores en afloramientos rocosos, cada uno con vista directa hacia donde se escondían los SLS. Ahí está Equipo Alfa, susurró Phillips, señalando una serie de rocas grandes en el fondo del valle. Morrison y Chen están heridos, pero conscientes. Williams está con ellos, pero han estado inmóviles durante 2 horas. Cada vez que intentan moverse, los francotiradores los obligan a cubrirse. María Elena ajustó la mira de su rifle, calculando distancia y condiciones atmosféricas como le había enseñado su padre. El viento soplaba de suroeste a aproximadamente 15 kilómetros por hora. La distancia al primer objetivo era de 420 metros, un tiro desafiante pero factible. El segundo francotirador estaba a 500 metros, en un ángulo más complicado. ¿Puede verlos?, preguntó Phillips, observando las posiciones enemigas a través de su propio telescopio. María Elena ajustó el zoom de su mira hasta que pudo distinguir claramente la silueta del primer francotirador. Era un hombre joven, quizás de su misma edad, con barba oscura y ropa de camuflaje. Por un momento, se permitió verlo como un ser humano con familia, esperanzas y miedos. Luego pensó en el comandante Williams, quien había contado sobre su hija de 8 años que esperaba su regreso para enseñarle a montar bicicleta. Pensó en Chen, quien había mostrado fotos de su bebé durante el desayuno esa misma mañana. La humanidad del enemigo no desapareció, pero fue superada por una determinación más profunda. Blanco identificado, murmuró María Elena, adoptando una posición de tiro estable entre las rocas. Su respiración se volvió controlada y rítmica. Phillips observó con asombro profesional cómo se transformaba ante sus ojos. La cocinera amigable había sido reemplazada por una francotiradora enfocada con precisión láser. El primer disparo resonó por el valle como un eco solitario. A 400 metros de distancia, el francotirador enemigo se desplomó instantáneamente. María Elena no se permitió pensar en lo que había hecho. Ya estaba ajustando su posición para el segundo objetivo. Impacto confirmado, comunicó Phillips por radio. Objetivo 1 neutralizado. Equipo Alfa, tienen vía libre para moverse hacia el norte. Pero el segundo francotirador había detectado su posición y comenzó a dispararles. Las balas silbaban alrededor de las rocas donde se escondían, fragmentos de piedra volando peligrosamente cerca de sus cabezas. María Elena mantuvo la calma, esperando el momento preciso para devolver el fuego. «Está bien cubierto», gritó Phillips mientras más disparos impactaban cerca de ellos. «No podemos mantener esta posición mucho tiempo».
Pero María Elena había encontrado una abertura pequeña en la cobertura del enemigo, apenas visible entre las rocas. Con la paciencia que su padre le había enseñado, esperó. Disparó. Otro. El francotirador enemigo se sintió confiado y expuso ligeramente más de su posición. Era la oportunidad que María Elena necesitaba. Su segundo disparo fue aún más preciso que el primero. El silencio repentino en el valle fue ensordecedor. Base. Aquí equipo Alfa. La voz del comandante Williams crujió a través del radio con una mezcla de alivio e incredulidad. Amenazas neutralizadas. Repito, francotiradores enemigos eliminados. Procediendo con la extracción de rehenes. Phillips miró a María Elena con una expresión que ella nunca había visto antes, respeto absoluto mezclado con asombro. En 22 años de servicio, murmuró mientras guardaba sus binoculares, nunca he visto dos disparos tan perfectos bajo presión de combate real. María Elena seguía observando el valle a través de su mira, asegurándose de que no hubiera amenazas adicionales. 20 minutos después, los SLS habían rescatado exitosamente a los 6 rehenes civiles y comenzaron la evacuación médica de Morrison y Chen. El comandante Williams, con polvo y sangre en su uniforme pero ileso, fue el primero en llegar a la posición de María Elena cuando el helicóptero de rescate los recogió. No sé quién es usted, le dijo Williams mientras subían al Black Hawk, pero acaba de salvar las vidas de todo mi equipo. Su voz estaba áspera por la emoción y el agotamiento. Phillips me dice que es la cocinera de la base. Eso es imposible. Durante el vuelo de regreso, María Elena se quedó en silencio, procesando lo que había sucedido. En el transcurso de menos de 4 horas, había pasado de picar verduras en una cocina a salvar las vidas de soldados de élite en combate real. Pero más que la transformación externa, algo había cambiado dentro de ella. Había descubierto una parte de sí misma que no sabía que existía. Al aterrizar en la base, una multitud de militares los esperaba. La noticia de lo que había sucedido se había extendido rápidamente, y María Elena se encontró siendo escoltada no de vuelta a la cocina, sino a la oficina del coronel Davidson. Phillips caminaba a su lado, contándole a cualquiera que quisiera escuchar sobre los disparos más increíbles que había presenciado en su carrera. Señora Vázquez, dijo Davidson cuando estuvieron solos en su oficina, lo que hizo hoy va más allá del valor excepcional. Salvó vidas estadounidenses y completó una misión que francotiradores entrenados podrían haber fallado. Hizo una pausa, estudiando su rostro calmado. Tengo una propuesta para usted. La propuesta era extraordinaria. Entrenamiento militar formal, especialización en francotirador de precisión, y una posición permanente con las fuerzas especiales. María Elena escuchó en silencio, pero cuando Davidson terminó, su respuesta lo sorprendió a todos. Agradezco la oferta, coronel, dijo con una sonrisa que recordaba a la cocinera que había sido esa mañana. Pero mi lugar está en la cocina. Esos hombres necesitan comidas que los mantengan fuertes y les recuerden por qué luchan. Hizo una pausa, mirando por la ventana hacia el campo de entrenamiento. Pero si alguna vez vuelven a necesitar que alguien cuide sus espaldas. Davidson asintió lentamente, comprendiendo que había conocido a alguien verdaderamente excepcional. Una persona que había descubierto su extraordinario talento pero que eligió quedarse donde su corazón la llamaba. Los meses que siguieron trajeron cambios sutiles, pero significativos. María Elena regresó a su rutina en la cocina, pero ahora los SLS la trataban con una deferencia especial. Morrison, completamente recuperado de sus heridas, insistía en ayudarla con las tareas pesadas. Chen le trajo fotos de su hijo cuando comenzó a caminar, diciéndole que quería que la heroína silenciosa fuera la primera en verlas. Williams estableció una tradición de desayunar con ella cada viernes, no solo para comer sus famosos tamales, sino para conversar sobre la vida, la familia y los pequeños momentos que hacen que valga la pena luchar. Usted me enseñó algo importante ese día, le confesó una mañana, que la verdadera fuerza no siempre viene de donde esperamos. 6 meses después del incidente, llegó un paquete especial para María Elena. Dentro había una medalla personalizada, grabada con una inscripción simple, para quien nos cuidó cuando más lo necesitábamos. Estaba firmada por cada miembro del Team Six, incluyendo aquellos que habían estado en el valle aquel día. Pero el verdadero reconocimiento vino de una fuente inesperada. El archivo oficial de la misión registraba únicamente que personal de apoyo civil proporcionó asistencia de francotirador crítica, sin mencionar nombres ni detalles. Era exactamente como María Elena lo había pedido. Años más tarde,
Cuando nuevos reclutas llegaban a la base y escuchaban rumores sobre la legendaria cocinera francotiradora, los veteranos solo sonreían misteriosamente. Algunos juraban que era solo una leyenda urbana militar. Otros insistían en que era real, pero que la mujer había pedido permanecer anónima. María Elena continuó trabajando en la cocina hasta su jubilación, preparando comidas que alimentaban tanto el cuerpo como el espíritu de los guerreros. Pero en las noches silenciosas, cuando la base dormía y ella limpiaba las superficies de acero de su cocina, a veces recordaba esos segundos transformadores en las montañas, cuando una cocinera se convirtió en francotiradora, cuando lo ordinario se volvió extraordinario, y cuando la vida de varias personas cambió para siempre con solo 2 disparos perfectos. Los SLS nunca lo olvidaron, porque habían aprendido que los héroes vienen en todas las formas, y que a veces, la persona que salva tu vida es la misma que te prepara el desayuno cada mañana con una sonrisa cálida y manos que pueden ser tanto gentiles como letales, dependiendo de lo que la situación requiera. La historia de María Elena se convirtió en susurros entre los pasillos de la base. En segundos, una cocinera se había transformado en la francotiradora más precisa que muchos habían visto jamás. Y luego, con la misma gracia silenciosa, había regresado a su cocina, dejando solo el eco de 2 disparos perfectos y el recuerdo imborrable de que el verdadero valor a menudo se esconde en los lugares más inesperados.